La lectura de esta mañana es sobre Salmo 42. Cuando lo tenga, por favor, un fuerte amén. Amén. Todavía escucho ahí unas páginas moviendo. Vamos a dar unos segunditos. Dice la palabra del Señor: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo fui con la multitud y la conduje a la casa de Dios, entre voces de alegría y alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Versículo 6. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde el monte, desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la presión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Vamos a orar. Padre Santo, Padre Celestial, venimos ante tu presencia, Señor, con gozo, con alegría. Venimos, Padre, confiados, Señor, en tu voluntad. Gracias, Señor, por la oportunidad que me has dado. Gracias, Señor, porque me permites estar acá. Es una gran responsabilidad, es un gran privilegio, Señor. Permíteme a mi persona, Señor, que no sean mis palabras de mi corazón las que salgan, sino que sean las palabras de tu corazón, que pongas en mi corazón las que yo pueda expresar, Señor. Y a todos los que estamos acá, Señor, que seamos como tierra fértil, que podamos, Padre Santo, recibir tu palabra y que tu palabra pueda germinar en nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque eres fiel. Gracias por tu amor incomprensible y abundante, Señor, grande. Gracias, Señor, porque eres bueno para cada uno de nosotros. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede sentarse, hermanos? Como habrá notado, el Salmo 42 es una oración cantada. Es un salmo muy profundo que habla sobre la necesidad que tiene, en este caso, el autor, el salmista, y ese deseo ferviente por estar cerca de Dios y de sentir su presencia. Si usted puede fijarse en el título, dice, es un masquil de los hijos de Coré. Un masquil es un canto de sabiduría basado en experiencias reales contadas por el autor, en la mayoría de los casos. Atribuido a los hijos de Coré. ¿Quién era Coré? No sé si se recuerdan las hermanitas que están en la lectura bíblica, leyendo ya el Antiguo Testamento, que los hijos de Coré eran cantantes y levitas, pero específicamente Coré, específicamente él, fue de los que lideró la rebelión contra Moisés y Aarón. ¿Se recuerdan? La tierra se abrió y el castigo divino vino sobre ellos por la rebelión. Se tragó, dice la tierra se tragó a Coré y su familia completa. Hasta aparentemente yo pensaba que era completa. Pero vemos la misericordia de Dios, porque más adelante, toda esta historia la pueden encontrar en Números 16, y vemos que la misericordia de Dios fue tan grande que guardó a los hijos de Coré. Y fruto de eso es este salmo, Salmo 42. Amén. ¿Cuántos acá se sienten identificados, al igual que los hijos de Coré en este salmo? ¿Cuántos de acá hemos pasado momentos de angustia, momentos difíciles que no sabemos qué hacer? Yo creo que todos en algún momento.
momentos bien complicados. Claramente se ve cómo el salmista está pasando un momento duro, un momento difícil de aflicción, un momento de depresión seguramente, una temporada difícil. Muy probablemente el salmista, como dice él mismo en su palabra, está lejos del templo, lejos de la presencia del Señor. Seguramente en un exilio. Históricamente este pasaje nos ubica en los tiempos del exilio, un poquito antes, un poquito después de Babilonia, en el reinado del rey Nabucodonosor. Aunque no nos da tantos detalles específicos sobre el por qué llegó a ese lugar, cómo fue llevado, sí nos deja algo muy importante y lo muestra a través de las letras de su canto en este salmo. De que cuando nuestra alma está abatida, estamos turbados, estamos en desesperación, debemos de volver a Dios. Amén. La necesidad más importante y más vital del ser humano, lo más necesario, sobre todas las cosas, mis hermanos, es y debe de ser Dios. Todo lo demás va en segundo plano. ¿Te has sentido alguna vez que tienes alguna necesidad y no sientes a Dios cerca, que le pides, Dios mío, ¿dónde estás? Dios mío, si te pido con tanto fervor, ¿por qué no te escucho? ¿Por qué no te siento? ¿Te ha preguntado alguna vez? Voy a arreglar un problemita técnico aquí. Una disculpa. Aunque muchos creyentes amemos a Dios, eso no significa que vamos a pasar por momentos difíciles, por dificultades en nuestra vida. Y debemos saber que cuando estamos en momentos de confusión, seguramente aturdidos, debemos saber qué hacer. Debemos saber que debemos de venir a Dios con toda fe y con toda confianza. El título del mensaje de esta mañana se titula Sequedades espirituales. Me imagino que al igual que yo, usted también me imagino que ha pasado momentos de subidas y de bajadas en su vida espiritual. Al igual que cualquier relación, en su matrimonio, en cualquier otra relación, debe de incentivarse, debe de ser uno intencional en buscar de Dios. Pasa también en nuestra vida espiritual. Muchas veces no somos tan fervientes cuando venimos a Dios, no le buscamos en oración, no somos tan constantes en su palabra. Nuestra vida espiritual viene por subidas y bajadas cuando nos descuidamos y nos desenfocamos de Dios. Charles Spurgeon dice que describe la sequía espiritual como un periodo árido, un periodo de alejamiento de Dios, a menudo causado por descuidos espirituales que tienen como resultado la falta de gozo. Durante la vida cristiana pasamos, como les decía, por esos momentos en los cuales no tenemos esa cercanía que deberíamos tener con Dios. Y no necesariamente que estemos en pecado, sino que podemos estar en un descuido espiritual, en una sequedad espiritual. Perdemos el enfoque. Como consecuencia podemos flaquear. Grandes hombres de la Biblia podemos ver que han pasado por momentos similares. A mi mente viene el recuerdo de la historia de Elías. Luego de haber vencido a 400 profetas de Baal, derrotado completamente, haber hecho que Dios descendiera fuego del cielo, viene Jezabel y lo amenaza de muerte. ¿Qué hace Elías? Entra en depresión. Pero él no estaba mal con el Señor, él simplemente no calculó lo grande que era Dios y por un momento, tal vez una circunstancia en esa vida, de su vida, él deseó hasta la muerte. Entonces, si grandes personas, personajes de la Biblia, pasaron por estos momentos difíciles, ¿cuánto más tú y yo? Amén. Gran parte de nuestra vida espiritual, y tenemos de entender eso, pasamos por sequías, porque vivimos en una lucha constante, y no contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales. Y si usted tiene que estar en esa lucha, hermano, y si usted no está, debería de examinarse, porque la carne y el espíritu siempre están en constante lucha todo el tiempo. Salmo 42 es un
es un género literario poético, una oración convertida en cántico. Y como usted puede notar, y si no puede notarlo, vamos a aprender al igual que yo lo hice, el Salmo 42 y el Salmo 43 están divididos en 3 estrofas. El Salmo 42 tiene 2 estrofas y el 43 es la última estrofa. La estrofa 1, verso del 1 al 5, si me puede seguir con su Biblia, como ya leímos, dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El salmista utiliza una imagen de ciervo, un venado, algo muy típico en el Medio Oriente, pero acá también vemos en el invierno, por ahí se nos atraviesa algún venado, por ahí necesitado de comida, necesitado de agua. Y esa es la necesidad que el salmista ve y dice, yo me siento así, como ese ciervo, bramando. ¿Sabe que el bramido es un grito que viene de lo más profundo de su ser? Es una necesidad de angustia que ya no haya que hacer. La necesidad tan vital para sobrevivir como el agua. Una necesidad que no puede ser compensada por nada más. Y así se ve el salmista. Pero lo compara con eso y él lo examina con su relación con Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos acá presentes qué tan vital, qué tan necesaria la relación con Dios? Porque podemos venir a la iglesia a celebrar, pero muchas veces perdemos el enfoque y la razón a quién le estamos cantando, el por qué nos estamos reuniendo. Es muy necesario que siempre recordemos que tener una relación con Dios es vital y necesaria. El salmista acá utiliza una metáfora. Como muchos de los predicadores que se paran al frente utilizan anécdotas para exponer el mensaje como introducción, el salmista acá trae una metáfora del siervo, comparándose con la vida del siervo. Es para que nosotros tengamos una idea visual de cómo él se siente. Que sintamos la agonía que él siente y la condición en la cual él está en desesperación, necesita de Dios. Una sensación de llegar al lugar que él comúnmente iba y no ser saciado, no encontrar más agua. Lo que anhelaba el salmista era la presencia de Dios, un clamor por ver el rostro de Dios y sentir su presencia. Dios es la fuente de agua viva. ¿Se ha sentido alguna vez así? Tal vez en menor escala, en mayor escala, una sensación de vacío, una sensación de querer orarle al Señor, cerrar los ojos y no encontrar palabras, no poder, una sensación de no sentirse completamente lleno. Yo me lo he preguntado y trato de ser consciente para tener una relación real con el Señor, una relación activa con el Señor. El verso 2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Acostumbrado a ir a un lugar específico, a encontrarse con la presencia de Dios, el salmista se cuestiona, ¿cuándo va a volver a ver el rostro de Dios? Seguramente él está alejado de Jerusalén. Y quiero hacer un paréntesis acá porque debemos de entender que en el contexto histórico donde está el salmista está en los tiempos del exilio en el Antiguo Testamento. Entonces, la presencia de Dios se manifestaba específicamente o en la mayoría de veces en el lugar santísimo. Él está alejado del templo, él no está en la iglesia, él no está en el templo. Entonces él siente esa necesidad de estar cerca de la presencia del Señor. A diferencia de hoy en día, ¿qué celebramos en Semana Santa? El gran sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros, el morir por nuestros pecados. Él hizo todo accesible para nosotros. Ya Cristo ya no mora en estos edificios, en el edificio, en las paredes, en ninguna otra iglesia. Cristo mora en tu corazón y en mi corazón. Así es de que tenemos ese gran privilegio, esa gran oportunidad de ya no alejarnos más, al menos que por nuestra propia cuenta nosotros nos podamos alejar. Pero Dios está ahí. Dios está accesible para nosotros. Versículo 3 y versículo 4 dice así: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Yo cuando leía este pasaje me acordaba de
y venía a mi mente esta expresión de la dieta del dolor, porque el salmista está con una tristeza importante día con día. Dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. No solo es una expresión de su condición, es una crisis de identidad que tiene en Dios y de su fe, bajo el asedio constante. Versículo 4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Cuál era su condición? Él estaba en un punto de depresión, expresando nostalgia. A su mente venían recuerdos, memorias. El salmista era un líder de alabanza. Y esto nos dice de que no importando nuestro ministerio, nuestra condición, somos expuestos todos, mis hermanos, a este tipo de situaciones. Es por eso que debemos de estar firmes, de ser conscientes de que tener una relación con el Señor es lo más vital. Todo lo demás viene por añadidura, pero la relación con el Señor es importante. Vienen memorias agradables a Él cuando estaba sirviendo la casa de Dios. El salmista guiaba en la congregación, era un líder, entre voces de alegría y alabanza, menciona el versículo. Grandes hombres de la Biblia, como hemos visto anteriormente, el ejemplo de Elías, han pasado por momentos de subidas y bajadas en su relación espiritual con el Señor, momentos áridos que pueden darse por muchas circunstancias. Las sequedades espirituales nos traen como consecuencia que nos alejemos de Dios. Porque el alejamiento viene de parte de nosotros, no de parte de Dios. Dios está al alcance de su palabra. Si usted viene a su palabra, escudriña su palabra, ahí está Dios hablándole. La Biblia es palabra viva. Y cuando más usted estudia la palabra de Dios, más usted entiende y se deja que Dios le hable a su vida. Dios está al alcance de una oración. Dios está en la congregación cuando todos nosotros cantamos y le alabamos, ahí está Dios en medio de nosotros. Amén. Buscarle cuando pueda ser hallado, dice la palabra de Dios. Las sequedades espirituales son motivo de nuestro alejamiento hacia Dios. ¿Por qué? Pueden ser por motivos personales. Tal vez tu pareja no le gusta venir a la iglesia. Tal vez algún otro motivo personal te hace que tú tampoco quieras tener esa comunión con el Señor. Puede ser por situaciones especiales que nos obligan a estar apartados, nuestro trabajo, cuando no ponemos las cosas de Dios en primer lugar, por falta de fe. Pasamos un momento difícil y no terminamos de creer que Dios nos puede sanar, que Dios nos puede sacar de esa crisis, de esa situación difícil, por falsas expectativas. ¿Cuántos de nosotros pensamos de que cuando venimos a Dios, Dios nos va a cumplir todo lo que nosotros le pidamos? Primero que todo, Él lo puede hacer, pero Él lo va a cumplir conforme a su voluntad. Debemos de pasar por el filtro de Dios y poner todo en las manos de Él y su voluntad. Falsas expectativas. Muchas circunstancias. Y este era el caso del salmista. Lo hemos exiliado, huyendo de sus enemigos, lejos del templo, cerca de la opresión y lejos de la presencia de Dios. Ahí donde está la gente se burla de él, se burla de su fe en Dios. Versículo 3, en la parte inferior dice, me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Se burlan de él. Claramente vemos la opresión en la que estaba siendo expuesto, burlas, siendo menospreciado. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado una situación similar? En lo secular, fuera del ambiente de la iglesia, en el trabajo. Muchas veces podemos ser blanco de crítica cuando vienen circunstancias difíciles a nuestra vida, porque muchas personas suelen tener la idea teológicamente mal aplicada de que cuando estamos en los caminos del Señor tenemos como una especie de repelente contra toda adversidad, cuando todos sabemos que no es así. Cristo prometió
que no estaremos solos, pero jamás prometió que no íbamos a pasar por dificultades. La gran promesa que tenemos es que no estamos solos, Él está ahí con nosotros. Amén. Pero sí podemos estar seguros de que tenemos esa promesa como garantía, que no estamos más solos. Juan 16:33 dice que Cristo prometió estar con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el fin del mundo. Versículo 5 dice así: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Para terminar esta primera estrofa, el salmista hace dos cosas muy importantes. Primero, reconoce su condición. Él reconoce que está pasando un momento difícil, un momento de tristeza, un momento de lucha, un momento de depresión quizás. Segundo, él reconoce que Cristo es su Salvador y que a Él puede venir, aún en su agonía, aún en su tiempo de escasez. ¿Por qué estás abatida, oh alma mía? ¿Por qué estás tan angustiada? Sinónimos de desánimo, de aflicción, de depresión. Reconociendo que hay un problema. Tercero, Él se predica a sí mismo. En Dios pondré mi esperanza y lo seguiré alabando. Eres mi Dios, mi salvación. Sinónimos de fe, gozo, fortaleza, confianza. Cuando venimos a Dios debemos de afirmarnos más. Cuando tenemos problemas y dificultades, buscar de Él. Él es nuestro refugio, Él es nuestra roca. Amén. Versículos 6 y 11 sería la segunda estrofa de este canto. Y tiene un énfasis en la necesidad vital de estar cerca de Dios. El versículo 6 dice así: Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte Mizar. Exclama nuevamente haciendo una explicación geográfica, pero no para decirnos dónde está, sino que lo grande que él ve su problema. Utilizando nuevamente el recurso de la metáfora, nos trae un ejemplo. El monte Hermón es la montaña más grande de la región del norte de Israel. Tiene aproximadamente 2.800 metros sobre el nivel del mar. Es una montaña grande, mi hermano. Él nos trae el ejemplo para que nosotros entendamos que es una montaña grande. Y el monte Mizar, específicamente la palabra Mizar, significa relativamente pequeño en hebreo. Entonces él nuevamente usa el recurso literario poético para traernos un ejemplo. Él ve grandísimo su problema y él siente que es la montaña Mizar, pequeñito, que no puede contra esa montaña porque sus problemas son más grandes que él. Cuando no somos saciados en Dios, cuando no buscamos de Él, perdemos el enfoque. Se nos olvida que estamos bajo la cobertura de Dios y queremos hacerlo bajo nuestras propias fuerzas. Pensamos de que podemos solos contra el problema. Y no es así. Dios permite que pasemos situaciones difíciles muchas veces bajo su voluntad para poner nuestra fe a prueba. Cristo mismo les dijo a sus discípulos que tuvieran fe como un grano de mostaza y movería montañas completas. Pero no se queda ahí, así. El versículo 7, el lamento del salmista continúa. Pareciera que tiene temporadas de subidas y bajadas también a lo largo del capítulo. En el versículo 5 podemos ver que reconocía el esperar en Dios. Y en los postreros versículos vemos esa lucha espiritual. El versículo 7 dice así: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. El salmista utiliza nuevamente el recurso del género poético, pero con un nuevo enfoque. Él quiere que no solamente te lo imagines, el cómo se siente. Ya tenemos la imagen del ciervo bramando con necesidad de agua. Pero en el versículo 7 él añade y trae algo más. Él quiere que tú escuches
Es una imagen auditiva. Él quiere que tú sientas y escuches el cómo Él se siente. Vuelvo a repetir. Dice, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. ¿Cómo así dirá usted? ¿Qué está pasando ahora? A la voz de tus cascadas. El autor se refiere a un estruendo muy fuerte, a un sonido fuerte como unas cascadas. ¿Qué pasa cuando estamos cerca de unas cascadas? Vemos ese sonido fuerte y no nos deja escuchar todo lo que está alrededor. Ese sonido tan potente. Es lo mismo cuando pasamos una crisis espiritual. Todo lo demás no puede ser escuchado. Sentimos y nos enfocamos solamente en el estruendo. Un problema viene tras otro. ¿Se ha sentido alguna vez así usted? No sale de una, viene otra y no termina, pareciera que no terminan los problemas. Son temporadas difíciles, temporadas adversas. Y luego muchos terminamos diciendo muchas veces, es que Dios no me ama, Dios no me escucha, porque viene una tras otra, y no sentimos que salimos de esa situación. Hermano, memorice ese versículo, Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Yo recuerdo una etapa de mi vida, en el 2016, estuve alejado del Señor, no tomé las cosas de Dios en serio, andaba por aquí, por allá. Recuerdo que Dios tocó mi vida. Yo perdí muchas cosas materiales, me quedé en cero de dinero, venía el tiempo de invierno, me quedé sin trabajo. ¿Y qué hice? Me puse a llorar, como el salmista también en este caso, frustrado, desesperado. Y muchas veces son consecuencias de nuestro descuido espiritual. Poco a poco Dios ha ido trabajando en mi vida y ahora puedo entender que esas circunstancias difíciles también son parte del proceso y del amor de Dios para nuestras vidas. Y yo puedo dar gracias a Dios ahora porque Dios me permitió pasar por eso. Yo pude entender lo que es confiar en el Señor. Y solamente cuando pasamos circunstancias difíciles es que podemos entender que no nos queda más. Y ese es el problema de muchos, que dejamos a Dios en último lugar. Intentamos hacer todo lo que podemos, hacemos aquí, movemos allá, y cuando ya no le vemos solución es cuando venimos a Dios. Y lo debimos de haber hecho en primer lugar. Amén. Jesucristo no nos promete una vida sin montaña, mis hermanos. Una vida sin adversidades. Al contrario, nos advierte que son parte del camino de nuestro diario caminar con Él. La vida del cristiano debe ser esforzada. Dios nos manda a que seamos valientes. Ya lo dijo, la palabra del Señor lo dice en Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Muchas veces, puede ser fácil cuando uno no pasa una circunstancia y decirle al hermano, ánimo, adelante, va a salir bien. Y el que la está pasando la situación difícil no haya qué hacer. Pero tanta razón tiene la palabra del Señor. Por eso, hermanos, cuando usted necesite un consejo, venga al pastor, venga a los ancianos, pero sobre todo venga la palabra del Señor. Ahí va a encontrar aliento, ahí va a encontrar promesas del Señor. Mira que te mando que te esfuerces. Dios nos manda a ser esforzados, a ser valientes en las pruebas. Amén. Versículo 8. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. El salmista reconoce el amor de Dios, la confianza puesta en Dios, una renovación constante estando bajo su voluntad. La fidelidad de Dios hacia nosotros es un regalo que aunque no lo merecemos, Él se complace en darnos, es su gracia, su amor, el sacrificio dado en la cruz del Calvario por ti y por mí. Cristo te ama y Él está pendiente de ti. Solo tenemos que acercarnos a Él, venir a Él, confiar en Él. Muchas veces no vemos la respuesta de nuestras peticiones en el tiempo que deseamos, porque muchas veces no es el tiempo oportuno. Dios lo sabe todo, hermanos, y Dios tiene el cuidado de nosotros. Hasta que muchas veces vemos la respuesta hasta que su soberana voluntad lo permite. Versículo 9. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la presión de mi enemigo? Pareciera una paradoja de la fe,
Pareciera que el salmista se está como contradiciendo, porque al principio dice él, roca mía, símbolo de refugio, y después pareciera que él cuestiona a Dios, ¿por qué te has olvidado de mí? Cuando escudriñamos la palabra y específicamente el Salmo 42, vemos en este versículo lo profundo del autor. El salmista lo llama roca mía, su fundamento, su seguridad. Pero hay un poco de tensión cuando el autor se siente la ausencia de Dios, siente una experiencia de abandono. Hay varios detalles a resaltar acá. Primero, cuestiona directamente a Dios, al autor y creador, y reconoce que Él tiene el control, su soberanía. Él sabe a quién acudir. Él no ignora el problema, pero sabe a quién debe ir, a Dios en oración. A diferencia de la incredulidad, el salmista sabe muy bien a quién acudir. Amén. Segundo, a pesar de su situación, podemos pensar que cuando tenemos fe, todas nuestras dudas desaparecen. Yo tengo fe, yo creo que Dios va a lograr cosas que Él puede, y Dios va a lograr mi petición, Dios me va a contestar, Dios me va a sanar. Pero muchas veces, cuando somos realistas, muchas veces hay ese sentimiento de duda. Y es cuando podemos cuestionar al Señor, Dios, yo no sé cómo tú lo vas a hacer. Humanamente yo lo veo imposible. Pero esa duda o ese cuestionamiento es una fe honesta, confiando en el Señor. Venimos al Señor confiando en Él. Dios, confío en ti. Yo no sé cómo tú lo vas a hacer. Yo no sé cómo va a pasar. Yo no sé cómo vas a resolver mi problema. Yo no sé cómo me vas a sanar. Pero yo sé que tú tienes el poder. Cuestionamos humanamente porque no es bajo nuestros propios medios, sino bajo los medios del Señor. Una fe que no miente, una fe honesta, una fe que se aferre a Dios a pesar de la situación. ¿Podemos pasar situaciones difíciles en nuestra vida? Sí. ¿Van a venir cosas que no van a estar tan bien en nuestra vida? ¿Van a estar mal? Sí. Pero eso no significa que Dios no esté ahí, hermanos. Dios está ahí, esperando que usted se acerque a Él, esperando que usted deposite su confianza en Él. Hay algo que debemos entender, y es que cuando cuestionamos el porqué de las cosas que estamos pasando, no necesariamente tienen que ser como un reclamo. Muchas veces nos vamos a encontrar con injusticias producto de un mundo caído, producto de la naturaleza pecaminosa. Y aunque el proceso puede ser difícil, no somos llamados a entender o tratar de comprender lo que pasamos, sino que somos llamados a adorarle y alabar su nombre. Pero solamente cuando tenemos esa intimidad con el Señor, esa relación tan cercana, tan real, podemos venir en confianza con Él y decirle, Dios, yo no sé cómo vas a solucionar mi problema, yo no sé cómo vas a ayudarme, yo no sé cómo puedo ser sano, pero venimos ante Él con confianza, depositándonos en sus manos, no confiando en nuestros medios, sino confiando en su voluntad. Muchas veces aceptando su voluntad, porque no siempre Dios va a decir sí. Y eso es algo muy difícil que debemos de comprender. Ese punto de confianza, una oración con honestidad. Dios entiende que podemos tener sentimientos confundidos en nuestra humanidad. Dios conoce cómo nos sentimos y aún así debemos expresárselos. Cristo mismo lo hizo con su Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo dijo en la cruz. Él sintió un momento de angustia, pero no porque dejara de confiar en el Padre. No, él sabía que el Dios era propio de él y podía venir a él en angustia, en tribulación, en necesidad. Y eso, mis hermanos, es lo que debe hacer usted y yo. Dios es suyo como usted es de Él. Haga lo suyo. Órele. Tenga esa relación con Él. Llámelo en oración. Dígale, Dios mío, Dios mío. Versículo 10 dice, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? El versículo 8, y si vamos hacia atrás, me encanta porque esta es la respuesta del versículo 9 y 10. Es como que si el salmista se adelantara. No pudo esperar a la respuesta y la dijo antes, anticipadamente.
Y el versículo 9 y 10, como leímos, él sabe que Dios tendrá misericordia a pesar de la situación difícil en la que se encuentra. Cuando digas, Dios, ¿por qué te has olvidado de mí? Mejor responde, de día mandará Dios su misericordia. Cuando te sientas afligido por la presión del enemigo, mejor canta cánticos a Jehová. Cuando te digan, ¿dónde está tu Dios? Ora al Dios de tu vida. Él está al alcance de la oración, al alcance de su palabra en la congregación. Entender y establecer un fundamento sólido en medio del problema, resaltando primero la soberanía de Dios en todas las circunstancias que podamos estar pasando, sea buena, sea mala. Porque a los que aman a Dios, dice su palabra, todas las cosas les ayudan a bien. La mente humana pide explicaciones, queremos soluciones, pero Dios nos llama a través de su palabra a confiar en Él. Versículo 11. El salmista repite el estribillo del versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Salvación mía. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Muchas veces hemos pasado por momentos difíciles y Dios ha puesto este pasaje en mi corazón porque siento que es necesario que tengamos presente que el tener una relación con el Señor es fundamental. El saber qué hacer en momentos de angustia, en momentos de dificultad, en momentos de opresión, es necesario en la vida del cristiano. Porque muchas veces venimos a la iglesia, cantamos, oramos, pero se nos olvida tener una relación real con el Señor. Algo tan simple, tan básico que debemos de tener como cristianos, porque el orar y el cantar viene como consecuencia de esa relación al Señor. Le cantamos a Dios. Nos reunimos aquí todos juntos porque queremos alabarle a Dios, porque queremos agradecerle a Él, porque venimos a buscar de su presencia. Muchas veces pasamos por alto ese detalle tan vital, eso tan básico, que es Jesucristo mismo es la vida, es la fuente de agua viva para nuestra vida espiritual. Y yo sé que este mundo de hoy en día, la tecnología, la actualidad, las pantallas, nos puedan mantener distraídos, pero no debemos de perder el enfoque, porque nuestro enfoque, el propósito de la vida, y yo muchas veces me he preguntado, Dios mío, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Para qué tú me quieres en esta vida? El propósito principal es alabarle, adorarle, amarle. Fuimos creados para tener comunión con Él. Y muchas veces se nos olvida algo tan básico en nuestra vida espiritual. Y yo sé que viene Semana Santa y que nos recordamos del sacrificio tan grande y poderoso que hizo, su gracia que nos salvó. Y es bueno celebrarle, pero todos los días, hermano. La relación con el Señor se celebra en Semana Santa, se celebra en Año Nuevo, se celebra el día de su cumpleaños, se celebra en Navidad, se celebra todos los días de nuestra vida. Porque ese es el propósito al que somos llamados. Estaba recordando una anécdota, y es que un pastor joven le pregunta a un pastor anciano y pide consejo. Y en ese consejo viene una pregunta que él tiene y le dice, pastor, yo quiero saber qué es lo que la gente antes de morir en su lecho de muerte, en su agonía, pide en oración. Muchas veces podemos pensar que es, oh, tráigame los títulos que tengo, tráigame el carro que tengo o mi casa en ese momento de agonía. Y no, mis hermanos, cuando realmente estamos en ese momento de agonía, en ese momento de lucha, el pastor contesta, es el perdón de Dios. Volvemos al amor hacia Dios. Y muchas veces, como les decía, nuestro diario vivir podemos andar por aquí, andar por allá, trabajar, tener metas. Son buenas, mis hermanos. Todo es bueno y todo Dios lo permite mediante su voluntad. Pero no debemos de olvidarnos de lo más básico en nuestra vida espiritual, la vida que el Señor nos da a través de Él. Él es fuente de agua viva. Debemos de venir a Él principalmente. Todo lo demás es añadidura. Salmos 43:4 dice así. Esto es parte de la tercera estrofa del canto. Dice así, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría.
y de mi gozo. Y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Recuerde que el salmo es una oración cantada, es un cántico. Y me encanta porque cuando usted se sienta triste, cuando usted se sienta en dificultad, venga a Dios en canto, en alabanza. Yo no sé cómo voy a salir del problema, yo no sé cómo voy a solucionar mi situación, pero yo vengo a Dios en alabanza. En medio de situaciones difíciles debemos de adorar a Dios. A la vez, alabémosle, que el nombre de Dios sea glorificado, pero a través de vidas también que sean sometidas bajo la voluntad de Dios. Dios realiza su obra en nosotros a través de su Santo Espíritu. Una entrega más profunda con nuestro Dios y nuestro Salvador. Cualquiera que sea tu problema, tu situación, Dios es mejor. En medio del dolor, Dios es mejor. En medio del sufrimiento, Dios es mejor. El amor hacia Dios debe ser un acto de esperanza que nos sostiene. El anhelo de estar en intimidad, en confianza, con una relación real y verdadera. Tener esa confianza en Dios, depositar todas nuestras cargas a Él y estar seguros que estamos bajo su voluntad. Porque cuando reconocemos que no depende de nosotros y depende de Dios, descansamos en Él. Al final el Salmo 42 y 43 es un salmo de esperanza, porque en medio de la situación difícil que está pasando el salmista, espera la voluntad de Dios. Salvación mía, Dios mío. Cada uno de nosotros podemos compararnos en algún momento como ese siervo al inicio del versículo capítulo 1, que andaba bramando, buscando, sedientos, con ese grito de desesperación en medio de la aflicción. Dios mío, sálvame de esta situación. Dios mío, ya no sé qué hacer. Me imagino que muchos de nosotros hemos pasado situaciones similares. No querer estar solos, sentirnos que Dios nos ha abandonado. No estamos solos, hermanos. El Espíritu Santo está con nosotros, Paracletos. ¿Qué significa Paracletos? El Consolador, el que camina contigo en todo tiempo, tu mejor amigo, el que te fortalece en tiempos difíciles, al que podemos acudir. La sequía espiritual es el momento ideal para preguntarle a nuestra alma, para hacernos esas preguntas difíciles. ¿En dónde está nuestro corazón? ¿Qué me está sucediendo? ¿A dónde está mi mente? ¿En quién está mi esperanza? Quisiera que leyéramos brevemente. ¿Cuántos de nosotros, los que están en PEP, estamos leyendo el libro de Habacuc? Y estudiando el libro de Habacuc, me llenaba mucho también porque tiene mucha similitud con el Salmo 42. Toda la Biblia está conectada en sí y por eso es que es un libro poderoso, vivo y eficaz. Y los que estamos estudiando el libro de Habacuc, vemos claramente cómo todo el libro se desarrolla con un diálogo entre el profeta y Dios. Y el profeta viene cansado, frustrado, porque no comprende, como tipo reclamo sobre la situación que está pasando el pueblo de Dios. Hastiado, quejándose por el pueblo de Israel, por la miseria en la que están viviendo. Y Habacuc 1:2 dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? La respuesta de Dios revela que vendría juicio contra Judá en manos de los babilonios. Habacuc no entiende y se aterroriza, pero Dios responde, el justo por la fe vivirá. Al final, Habacuc termina entendiendo la voluntad y la soberanía de Dios y reafirma su confianza. ¿Y cómo termina el libro? Con una oración, con un cántico, al igual que el Salmo 42. Déjeme leerle los últimos versículos de Habacuc 3, del 17 al 19, que dice así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, aunque los labrados no den de mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor,
es mi fortaleza, el cual hace a mis pies como de siervas y en las alturas me hace andar. ¿Ve la similitud? ¿Ve la conexión? Cuando venimos fielmente al Señor, usa el ejemplo de los siervos, nos lleva a un lugar seguro. Muchas veces hemos pasado momentos de angustia, de dificultad. Y la Biblia está ahí con muchas promesas para ti y para mí, para que sepas que nuestra necesidad vital, nuestro refugio es el Señor. ¿Está alguno afligido entre nosotros? Haga oración, cante alabanzas, Santiago 5:13. Debemos de aprender a esperar en Dios, porque las cosas no van a suceder en el tiempo que nosotros esperemos, las respuestas, las resoluciones a nuestras dificultades, sino en el tiempo de Dios, en la misericordia y la fidelidad de Dios. Le pido que se pongan sobre sus pies y ahí sobre sus pies meditemos en esta mañana cuántas veces de nosotros, en cuántas ocasiones nos hemos alejado del Señor. Hemos tenido en poco el poder del Señor. Cierre sus ojos y medite y analicemos esta mañana en cuántas ocasiones nos hemos sentido afligidos, cuántas ocasiones hemos sentido tiempos difíciles de dificultad, de angustia, que no hayamos qué hacer. Muchas veces Dios nos responde a nuestro favor porque su voluntad se ha alineado con nosotros. Pero muchas veces Dios dice no. Y muchas veces nos hemos sentido frustrados porque esperamos que Dios siempre nos diga sí a todo. Yo quiero que analices y le ores al Señor y reconozcamos todos juntos que le hemos fallado muchas veces porque honestamente no hemos puesto nuestra prioridad número uno al Señor en muchas ocasiones. Tenemos mucho que aprender. Dios nos ama, Dios es fiel, Él es inmutable. Imagínese que Él cambiara su parecer, que Él cambiara su parecer y se cansara de nosotros. Dios nos ama y Él está ahí. Y Él es el mismo de los tiempos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él tiene poder para sacarte de esa situación difícil. Él tiene autoridad para sanarte y librarte de la condición en la que puedes estar pasando. A ti, mi hermano, que estás en un momento espiritual bueno y sientes que estás firme en el Señor, este mensaje es para ti también, para que te afirmes más en el Señor. Y cuando vengan temporadas difíciles, que seguramente vendrán, sientas ese refugio en el Señor y te sientas lleno y sepas a dónde siempre debes de acudir. Pero a ti, mi hermano, que tu alma está distante del Señor, sientes esa sequía espiritual, sientes que debes de tener una relación más cercana a Dios porque sientes que no estás bien con Él. No porque estés pecando, no porque estés mal, sino porque seguramente te hace falta venir a Él con honestidad en oración, venir a Él, ser más intencionales con Él. Cuando le oramos, cuando le alabamos, no cantamos por cantar, cantamos por agradecimiento, cantamos porque reconocemos que Dios es fiel, que Dios es poderoso, que Dios nos ama. Si te sientes así, sientes sequía en tu vida, sientes que no has hecho todo para estar cerca de Dios, sientes que estás a medias con el Señor, sientes que no has terminado de dar lo mejor de ti para el Señor, seguramente estamos o estás pasando un momento de sequía espiritual. Es importante saber reconocerlo para volver al Señor. Y por último, a ti, mi amigo, no puedo dejar pasar esta oportunidad. A ti que vienes a la iglesia, te gusta escuchar del Señor, te gusta aprender de la palabra del Señor, pero se queda solamente ahí y no das ese paso de fe. Temes al Señor, te agrada escuchar del Señor, pero estás esperando algo sobrenatural, que Dios lo puede hacer en su bendita y misericordias, piedad hacia nosotros, en su soberanía. Pero muchas veces Dios está hablando desde este lugar,
desde el hermano que está al lado, en tu diario vivir. No esperes más. No permitas que el tiempo pase y puedas desperdiciar ese tiempo tan maravilloso de tener una relación íntima con el Señor. Mientras más le buscas del Señor, más vas a aprender de Él. Puedes venir en confianza a Él. Él es tu mejor amigo. Él es tu consolador. Así de que te quiero dejar esto en la mente y en tu corazón y que oremos a Dios y que seamos sinceros con Él, porque muchas veces nos desenfocamos, muchas veces llegamos a ese punto de sequedad espiritual, que nos sentimos vacíos, pero no porque Dios nos haya dejado, sino porque nosotros nos hemos alejado de Él. Padre Santo, Padre Celestial, venimos ante tu presencia, Señor, agradeciéndote. Tú conoces nuestros corazones y ante ti no podemos mentir. Ante ti, Señor, venimos descubiertos, Señor. Padre Santo, tu palabra ha hablado esta mañana. Y qué tan importante es, como el salmista recalca, Él enfatiza, Él nos trae imágenes visuales, imágenes auditivas para que podamos entender lo difícil que se ha de sentir cuando estamos lejos de ti, cuando realmente anhelamos tu presencia, cuando realmente amamos y gozamos de estar contigo, Señor. Padre Santo, tú conoces nuestra condición, nuestra situación. Hoy en día nos podemos desenfocar en muchas cosas, Padre. Podemos perder el enfoque de nuestra vida, nuestra misión primordial, que es estar en tu presencia, Señor, que es alabarte, que es venir a ti, tener una relación real contigo, Señor. Porque sabemos que a los que te aman, Señor, todas las cosas nos ayudarán a bien. Tú no nos llamas a comprender el problema, el comprender la situación, el comprender qué tan difícil o cómo se puede solucionar. Tú nos llamas a confiar en ti. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, a aprender a depositarnos más en ti. Humanamente es difícil. Humanamente cuesta someter la carne, Señor. Estamos en una lucha espiritual contra la carne día con día, Señor. Pero confiamos en ti. Sabemos que tú eres fiel y justo, Señor, y que tu misericordia es grande y que tu poder es real, Señor, y que tú vas trabajando en nosotros progresivamente a medida que te buscamos más y más, a medida que somos más intencionales en buscar tu palabra, en venir a ti en oración. Muchas veces tenemos tristeza en nuestros corazones, podemos estar pasando depresión en silencio, Señor. Podemos estar pasando circunstancias difíciles que solamente tú y esa persona lo saben, Señor. Ruego, Señor, para que tú toques esos corazones, para que esos corazones sean movidos, Señor, y vengan a ti en amor, vengan a ti en confianza, Señor. Ruego por esos amigos, Señor, que les gusta venir a escuchar tu palabra. Gracias a ti por la vida de ellos. Toca sus corazones, Padre, que tu palabra germine en sus vidas. Ten misericordia de ellos. Permite que ellos puedan venir ante ti, venir a tu altar, pedirte perdón, Señor. Para todos aquellos, Señor, que hemos pasado momentos difíciles. Tú conoces nuestros corazones, Señor. Muchas veces queremos hacerlo por nuestros propios medios. Dios mío, ayúdame, cuando ya no sabemos qué hacer. Te dejamos a ti en último lugar, Señor. ¿Cuánto necesitamos aprender? ¿Cuánto necesitamos volver a lo esencial? ¿Cuánto necesitamos volver a ti? Perdónanos, Dios. Venimos ante ti humillados. Venimos ante ti, Padre, encontrando en el Salmo 42 ese alivio, Señor, a nuestro sufrir, ese alivio, Señor, a nuestra tristeza, ese alivio, Señor, a cualquier desesperación, circunstancia, momento difícil que podemos estar pasando, Señor, a esa agonía que podemos estar pasando. Pero sobre todas las cosas, Señor, la peor de todas las agonías es el no estar en tu presencia. Sobre todos los problemas, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener una relación cercana a ti, a verte a ti como un amigo, como nuestro Dios, como nuestro Padre, como nuestro guía, Señor. A venir a ti en confianza, Padre Santo, porque podemos depositarnos en tus manos, Señor. No es por nuestros medios. Nosotros somos solamente servidores tuyos, Padre Santo. Solo somos siervos. Tú eres la fuente de agua viva. Y a ti venimos, porque a ti confiamos, Dios. Gracias, Padre Santo. Mira a tu pueblo, Señor, hoy acá.
pidiéndote, Señor, orando, dándote gracias, Señor, porque tu amor es grande y reconocemos, Señor, que tu fidelidad es grande también. Gracias, Señor. Quédate en nuestros corazones, trabaja en nuestras vidas, toca nuestros corazones, Señor. Gracias por la oportunidad que me has dado. Me considero un siervo inútil, Señor, que en tus manos me deposito siempre, Padre. Gracias, gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Gloria